Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:34 del jueves 16 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, con toda la información de la situación sanitaria actual en la provincia de Río Negro. Nos acompaña, como es habitual, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar hoy con buenas noticias. Tenemos 4 pacientes curados más, 2 pacientes de Bariloche que tienen su alta, una paciente de Río Colorado y una paciente de Villa Regina. Así que hoy sumamos 11 pacientes curados. También se descartaron hoy 24 casos sospechosos, 1 en Viedma, 2 que había en Jacobasi, 4 que había en Cipolletti, 15 en Bariloche, 1 en Dinahuapi, 1 en Allen. En total hay 24 descartados de los casos sospechosos. Se confirmaron 3 casos nuevos en Bariloche y 5 casos nuevos en Chuelechuel. En total de confirmados hasta el día de hoy son 50 casos en Bariloche, 18 en Chuelechuel, 11 en Cipolletti, 7 en Allen, 4 en Dinahuapi, 2 en Catriel, 2 en Luis Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 2 en Roca, 1 en Río Colorado, 1 en El Bolsón, 1 en Conesa. En total suman 101 casos confirmados. Entonces hoy tenemos 101 casos confirmados con 11 altas y 3 pacientes fallecidos. En total de casos que tuvimos en las provincias fue de 115. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan de los medios. Preguntan desde Cadena 3 de Bariloche: luego del aislamiento, efectivos de la PSA vuelven a cumplir tareas en la ciudad. ¿Se puede explicar cuál fue el proceso que siguieron para llegar a esta instancia? Y si hay recomendaciones especiales para su nueva puesta en funciones y si habría algún tipo de monitoreo especial. Con ese grupo lo que se hizo fue, primero se aislaron los que primero fueron contacto estrechos del primer caso que apareció y se tomaron 14 días. A partir de ahí, cada vez que aparecía algún caso confirmado sospechoso, se aislaban más personas y así se fueron aislando alrededor de 180 o 200 personas. Las primeras personas que estuvieron aisladas se cumplirían hoy 14 días de aislamiento. Con lo cual, esas personas que durante esos 14 días que fueron controlados no tuvieron ningún síntoma, con lo cual no pasaron a ser sospechosos, después de haber pasado los 14 días, pueden salir de su aislamiento y pueden comenzar perfectamente a trabajar. No es que todos empiezan a trabajar hoy, porque quedan algunos que fueron contactos estrechos de los que más adelante fueron positivos, entonces se tiene que esperar a que pasen en esas personas 14 días. Solamente algunos se les dio el alta como para empezar mañana a trabajar normalmente. Pregunta también en torno al caso positivo confirmado en el penal de Bariloche. ¿Queda descartada cualquier posibilidad de contagio más allá de las 20 personas que ya fueron aisladas? De no ser así, ¿cómo se proyecta un eventual aislamiento para el resto de los detenidos? Las personas que fueron contacto estrecho de la persona que dio positiva están aisladas. Si a lo largo de estos días aparece algún otro caso sospechoso, se aislarán más de esas personas que hoy están. Se hace un estudio muy estricto. El equipo de vigilancia epidemiológica de cada uno de los hospitales. Yo hoy hablé en algunos medios específicamente de Bariloche. Bariloche tiene un grupo grande de trabajo en vigilancia epidemiológica. Estuvieron varias horas reunidas hoy con todo el personal para poder trabajar. A su vez, hay un comité de seguridad que trabaja en todos los que son como las maneras de trabajar y armando protocolos. Así que la verdad es que se trabaja muy en conjunto los diferentes ministerios y en Bariloche específicamente, porque tiene un gran trabajo previo en el tema de aislamiento con el JANTA. Entonces Bariloche la verdad es que sabe mucho cómo hacer para aislar a los pacientes. Hoy trabajó, aisló, y si llegara a aparecer algún otro caso sospechoso, se aislarán los contactos estrechos. Preguntan desde FM El Arroyón 92.7 de Cinco Saltos: ¿cuál es el estado del paciente confirmado en las últimas horas en esa ciudad? Si fue contabilizado como sospechoso, teniendo en cuenta la ciudad de su internación. En Cinco Saltos tenemos 2 casos confirmados y no hay un caso nuevo.
Preguntan desde Radio Nacional del Bolsón, en los casos de personas cuya condición es positivo, aunque asintomáticos, ¿existen criterios diversos para las internaciones, dado que hay quienes se encuentran en edificios adaptados, como por ejemplo los hoteles, y quienes continúan en los hospitales? La estrategia depende un montón de cada ciudad y de la cantidad de personas que haya para aislar. En Bariloche, con la cantidad de pacientes que tenemos, el hospital, si llenáramos todo el hospital, dejaríamos sin camas para atender a los pacientes que lleguen por otra patología. Entonces, como yo les expliqué, más del 80% de los pacientes son prácticamente asintomáticos. Entonces, esos pacientes simplemente tienen que estar aislados porque tienen virus en su cuerpo y van a contagiar. Entonces, la manera de aislarlos, al no necesitar un control estricto médico porque son totalmente asintomáticos, es en otros edificios que no sea el hospital. Esos otros edificios, que en muchos lados son hoteles o residencias escolares, siempre hay un personal de salud, porque ante cualquier modificación de sus síntomas, rápidamente son llevados al hospital y va dependiendo de la complejidad donde estén, si se quedan en ese hospital o son derivados. Pregunta coincidente entre varios colegas que tiene que ver con los casos positivos que se han registrado entre trabajadores de salud. Las consultas son cómo se trabaja en estos casos, cuál es el protocolo para trabajar en esos casos y si se evalúa modificar el protocolo de ingreso de pacientes sospechosos o reforzar los elementos de seguridad del personal. Los elementos de seguridad del personal están. Lo que se hace es igual que en todos lados, el paciente con síntomas se hisopa. Hubo en algunos lugares que se hisopó a muchos pacientes simplemente porque había de un grupo de trabajo y se hisopaba. Que sí se descartaron todos, en la gran mayoría, como los que son asintomáticos, y por eso muchas veces no es recomendable, no porque lo digamos nosotros, sino porque es algo que dice Nación, los expertos y la OMS, es que solamente se hisope a los pacientes sintomáticos. Nosotros lo que hacemos es paciente sospechoso, que es el que tiene síntomas, aunque sean mínimos, porque se agrega también, y hoy en los pacientes de salud nos ha pasado de tomar como sospechoso una persona que solamente tenía fiebre, pero era personal de salud. A veces si tienen la falta de gusto o una alteración en el olfato, también se lo tiene en cuenta. Si es personal de salud, se los hisopa y se los deja internados como sospechoso y se aísla a todo el personal que hay alrededor. Y sí, algo que nosotros cambiamos desde salud es que todo el personal de salud que estuvo aislado como caso sospechoso, como aislado porque tuvo contacto estrecho con una persona. Alguien fue positiva, esta persona de salud tuvo que ser aislada, no fue caso sospechoso ni confirmado, nunca tuvo un síntoma. Pasaron los 14 días y tiene que volver a trabajar. A esa persona que estuvo aislado por ser contacto estrecho, no tuvo síntomas, no fue caso confirmado ni sospechoso, antes de entrar a trabajar se le va a hacer hisopado, para con eso asegurarnos que al entrar a trabajar no va a estar portando virus y que haya sido con síntomas leves y no se haya dado cuenta. Preguntan desde el diario La Mañana de Cipolletti, delegados de un sanatorio privado de esa ciudad informaron que hay 14 trabajadores contagiados en la institución. ¿Se puede confirmar qué acciones se están tomando para evitar más infectados y cuántos trabajadores están actualmente aislados de forma preventiva? Por ser un lugar privado, sí estamos enterados de que están esas personas siendo positivas, están internadas, se aislaron los contactos estrechos de ellos, el sanatorio está cerrado y el Salud hizo intervención para la limpieza y desinfección, pero en sí todo lo que hacen a nivel de la institución depende de ese lugar privado. Nosotros estamos al tanto de quiénes son los pacientes internados para su seguimiento y los contactos estrechos para hacer el llamado diario para ver cómo están y si es necesario internarlos si se tornan sospechosos. ¿Se puede discriminar, pregunta el diario Río Negro, ¿se puede discriminar en porcentajes cómo han sido los tipos de contagios? No, en porcentajes no, porque eso todavía nos lleva, hay muchos casos que no sabemos un nexo epidemiológico. Al principio era gente que venía del exterior, luego fue gente que vino de Buenos Aires, luego fue gente del mismo grupo de trabajo, fue gente que, de salud en contacto con casos confirmados. Hay muchísimos nexos y hay algunos que todavía no establecimos. Preguntan desde el programa Bariloche en su salsa, de acuerdo a su experiencia,
personal, ¿deberían disminuir o incrementarse los casos en la ciudad de Bariloche? No, seguramente los casos en Bariloche, hasta que pasen los últimos, digamos, 14 días del último confirmado, van a seguir apareciendo. Creo que si se respeta y cada uno sigue siendo muy consciente de lo que es el aislamiento y quedarse en casa, podríamos dejar de sumar casos. Hoy solamente están en los grupos íntimos de donde estuvieron los casos positivos. Van a seguir sumando, seguramente van a seguir apareciendo, no en el ritmo que venían, sino cada vez menos, pero es muy importante entender que esto es algo que hacemos entre todos y que por más que desde Bariloche se haga el mejor esfuerzo, como lo digo todo el tiempo, desde Bariloche, desde la provincia, desde la nación, tenemos que entender que todavía nos tenemos que quedar en casa. Preguntan desde FM Terapia de Allen cómo es el estado de salud de la paciente de esa ciudad derivada a la terapia intensiva de Roca y también el estado de salud del paciente de tercera edad de esa ciudad que se encuentra internado también en la ciudad de General Roca y si se sabe de qué manera contrajo el virus. Ambos pacientes están en terapia intensiva, no requieren asistencia respiratoria mecánica, están estables, pero en terapia intensiva. Bien, muchas gracias, doctora. No viendo más consultas, damos hoy por finalizada la conferencia de prensa. Nos encontramos mañana a las 20:30 como siempre. Muchas gracias a todos y a todas por participar.